Vamos a comenzar el culto del día domingo 7 de noviembre. Que Dios nos bendiga en este comienzo del mes de noviembre. Y vamos a seguir reflexionando en la palabra de Dios acerca de nuestra condición de discípulos responsables de Dios. Para ello vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, que dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. Bueno, al leer este texto de Génesis, comenzamos entonces a decir que somos discípulos responsables de la creación de Dios. Comenzando primeramente por el mismo hombre. Ante Dios somos responsables porque somos criatura, somos creación de Dios. Dice la palabra que Dios creó al hombre, es decir, a la humanidad, al ser humano, a su imagen y semejanza, Dios los creó. Es decir, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la primera preocupación en esta creación es la preocupación por la persona. Queremos decir que este tema de la creación, el cuidado de la creación, no es un tema nuevo para nosotros los cristianos. Hace 20 años, 30 años atrás, cuando hablábamos de la mayordomía, ¿no es cierto? La mayordomía cristiana, partía el estudio de la mayordomía cristiana hablando del cuidado de la creación. Hoy en día es un tema moderno, actual. Todo el mundo habla, ¿no es cierto?, de la ecología, del cuidado de la creación, del cuidado, ¿no es cierto?, de nuestro medio ambiente, de todo lo que nos rodea. Es cierto. Pero éramos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes evangélicos, quienes hace 30 años atrás hablábamos en los cursos de mayordomía, en los talleres de mayordomía cristiana, del cuidado de la creación. Hoy en día no se habla en este término. Hoy en día hemos dejado de predicar, ¿no es cierto? Y quizás estamos preocupados de otros asuntos más internos, más propios de la iglesia, lo cual también es un pecado delante de Dios. El llamado de hoy en esta reflexión bíblica es a volver a preocuparnos de los temas que verdaderamente son importantes, ¿no es cierto? Quizás estamos preocupados de cosas secundarias, como decía mi querido pastor Juan Carlos Suazo, y yo estoy muy de acuerdo con él. Muchos cristianos están embobados con la política, o lo que yo llamo la politiquería, porque la política en sí no es mala, pero sí la politiquería, el tomar bando, el estar, ¿no es cierto?, con eslogan, estar diciendo que unos son de derecha y otros son de izquierda. Eso le hace mal a la iglesia. Estoy de acuerdo con mi pastor Juan Carlos Suazo, querido hermano y amigo en Cristo, porque nosotros como cristianos evangélicos hemos dejado los temas esenciales o los temas fundamentales de nuestra fe. Y yo quiero comenzar con la creación, ¿no es cierto? Porque yo me recuerdo con mucha nitidez a los primeros talleres, encuentros, ¿no es cierto?, cursos que hubieron en la iglesia metodista cuando éramos jóvenes. Los primeros talleres se llamaban mayordomía cristiana, y los primeros capítulos de esta mayordomía cristiana eran precisamente el cuidado de la creación. Somos mayordomos, era lo que aprendíamos. Somos mayordomos. Se usaba mucho esta palabra antes. Somos mayordomos del Señor.
Y nuestra primera responsabilidad es el cuidado de la creación. Y por eso vamos a hablar hoy día, quizás en un lenguaje diferente. No se usa mucho la palabra mayordomía, pero sí el discipulado. Y nosotros le colocamos al discipulado un apellido. Decimos, el discipulado responsable. Porque Dios, cuando nos llama y nos hacemos sus discípulos, nos transformamos en seguidores de Jesucristo, nos transformamos también en discípulos responsables. Él nos hace responsables. Hay muchas parábolas, ¿no es cierto? La parábola de la viña, la parábola de los labradores, la parábola de la gran cena, y así hay muchas parábolas. La parábola de los talentos. Cada una de estas nos muestra a nosotros como discípulos responsables. En cada una de ellas se habla que el Señor de la viña, o el Señor, ¿no es cierto?, de esa parábola, va a venir en un momento a pedirnos cuenta. ¿Y de qué nos va a pedir cuenta? Justamente de esta creación. La creación parte, ¿no es cierto?, con la preocupación por el ser humano, por nuestro propio cuerpo, por nuestras propias vidas y también por la de nuestro prójimo, en primer lugar. Pero luego miramos alrededor que Dios colocó a Adán en el huerto y dice, lo puso para que lo labrara y lo guardase. Ahí en estas dos palabras podríamos traducirla como cuidado. Lo puso al cuidado de ese huerto. No se trata que lo puso para que él usufructara e hiciera lo que quisiera con ese huerto. No le dijo, mira, este es tu huerto y tú haz lo que tú quieras con él. No, el huerto sigue siendo de Dios. El huerto es de Dios. Mas colocó a esta criatura, a esta hechura suya, a su imagen, lo colocó en aquel lugar para que lo labrara y lo guardara. Que la traducción es, ¿no es cierto?, para que cuidara del huerto de Dios. Y nosotros entendemos este mensaje hoy renovado en este tiempo, en el año 2021, ¿no es cierto?, en el mes de noviembre, entendemos este mandato como el cuidado de la creación de Dios. La creación de Dios, ¿no es cierto?, que hoy en día está siendo usurpada, mutilada por el orgullo, la vanidad, la avaricia, la ambición del ser humano. He dicho en otras palabras, el pecado. Porque la Biblia establece que todo eso es pecado. La avaricia es pecado. La ambición, ¿no es cierto?, de tener más, de sacarle a la tierra todo lo que más pueda hasta cuando la pobre tierra no da más. Eso es una ambición y eso es un pecado, es una maldad. Porque van a haber tierras que van a quedar inutilizadas por la avaricia del ser humano, por querer tener más, más y más. Recordamos aquella parábola cuando Jesús le dice a ese hombre que se siente feliz porque tiene llenos sus graneros pero su alma quiere más graneros para seguir aumentando la avaricia. Y el Señor le dice, no juntes tanto, esta noche vienen por tu alma. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es contra toda avaricia, contra toda ambición, contra toda maldad que hace destrucción de la creación, ¿no es cierto? Los árboles que desaparecen para después colocar, ¿no es cierto?, cemento. Cuando había un bosque de árboles en un lugar que son los verdaderos pulmones, ¿no es cierto?, que nos ayudan a sobrevivir en esta tierra, después ya no vemos ese bosque, sino que vemos un bosque de edificios de cemento. La avaricia, la ambición del ser humano está por encima del amor y el cuidado de la creación. Hoy nosotros como cristianos evangélicos nos corresponde recuperar estos temas, que eran temas antiguos. Nadie hablaba en ese tiempo de ecología, de medio ambiente. Ninguna persona hablaba de que el agua se podía agotar. Nadie hablaba de la contaminación de los ríos y de los mares. Nadie. Yo quiero que los lleven a 30 años atrás. Es más, hace muy poco, ¿no es cierto?, 15 años atrás, 10 años atrás, cuando me correspondió hacer una unidad de estudio y aprendizaje para la enseñanza media en el colegio inglés,
yo coloqué ahí el cuidado de la creación, un tema ecológico, un tema, ¿no es cierto?, del cuidado del medio ambiente. Y muchos se sorprendían, que pensaban que no tiene que ver con religión, no tiene que ver con el programa de religión. Pero por favor, es lo que venía, ¿no es cierto? 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, nadie hablaba del cuidado de la creación, solamente nosotros. Era tema nuestro. Hoy en día todos hablan de la ecología, hoy en día todos hablan del medio ambiente, porque están sintiendo que el cuello se les aprieta, pero hablan, ¿no es cierto?, sin reconocer que el ser humano es el que ha cometido el pecado. Y el pecado es por acción y por omisión. Es decir, el pecado es tanto aquel que depreda, ¿no es cierto?, esta creación de Dios, como aquel que se hace leso e indiferente, como si no tuviera nada que ver. Se peca por acción y se peca por omisión. Y tenemos que decir que los cristianos evangélicos hemos dejado de lado hablar de la creación de Dios como si no fuera un tema nuestro. Es un tema nuestro. Discípulos responsables. Somos responsables por la creación de Dios. Quizá un pastor, un hermano me dice, yo no corto ningún árbol, yo no corto ninguna mata, no. Pero usted está observando, usted está viendo, está mirando cómo otros lo hacen y usted no dice nada. Usted no reclama, no levanta la voz, porque es la creación de Dios. No se trata de cosas, ¿no es cierto?, que es un árbol más, un árbol menos. No se trata, ¿no es cierto?, que un río más, un río menos, que se contaminó, sino que se trata de la creación de Dios. Se trata del mismo huerto de Edén, donde Dios colocó a Adán. Y dice la palabra, le dijo, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, esta es la principal tarea que le dio Dios al ser humano, el cuidado de la creación. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que nos ayudes a levantar la voz en el nombre de Jesús contra todos aquellos depredadores, contra todos aquellos, Señor, que están aplastando, Señor, el medio ambiente, la ecología, los mares, los ríos, Señor. Padre, contra todos aquellos que han pensado que son los basureros del mundo, contra todos aquellos que cortan bosques completos, Señor, y producen tanto daño. Padre, ayúdanos a denunciar esta maldad y este pecado. Ayúdanos, Señor, a defender tu creación. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.